Finalmente, para conformar a este honorable presidium, contamos con la presencia del doctor Samuel Rivera Rivera, expresidente de la Sociedad Mexicana de Oncología. Desde luego que agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión. Señoras y señores, para dar inicio, escucharemos el importante mensaje de bienvenida a cargo del presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República, el senador Miguel Ángel Navarro Quintero. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Agradezco al canal del Congreso, como siempre, su apoyo y a diferentes medios de comunicación. Les traigo un saludo de nuestra compañera, la senadora Lucy Mesa, quien organizó este evento, este foro, de altísima importancia, no solamente para la mujer, sino para el país en lo general, y que por circunstancias ajenas a su voluntad no puede estar en estos momentos en la reunión. Nos acompaña también una senadora ejemplar, como la senadora Blanca Estela Piña, mi compañera senadora del estado de Michoacán. Y desde luego, quiero agradecer a los ponentes de este foro, al doctor Juan Carlos Oliva Posada, al doctor Samuel Rivera Rivera, y a quien está por llegar, a la doctora Dolores Gallardo Rincón, todos ellos personas de alta calidad y alta capacidad, tanto en la Secretaría de Salud, el Hospital General, como en el Instituto Mexicano del Seguro Social. El tema a abordar el día de hoy es el cáncer ginecológico, considerando que en el país el cáncer mamario, el cáncer cervicuterino y el cáncer de ovario, de manera particular, son los cánceres que afectan particularmente a la mujer. En este caso mexicana, tomando en consideración el cáncer cervical, que es mayor la presencia en nuestro país que en otros países, pero también hoy en día vemos que desciende el cáncer cervical por muchos factores de política pública y el cáncer mamario se encuentra a la alza, al igual que el cáncer ovárico. Yo quiero agradecerles a todas y a todos ustedes, sabiendo que quedará la memoria grabada a través del canal del Congreso y que las exposiciones que habrán de hacer ellos, en mucho debe de poner en la conciencia, en lo general del pueblo de México, en la agenda del Ejecutivo Federal y del Ejecutivo de cada una de las entidades del país, en el que hoy en día debemos de hacer de la salud la agenda y el momento del país, ya que atravesamos por una transición demográfica, el país envejece de manera acelerada, una transición epidemiológica, tenemos nosotros un perfil de enfermedades en base a muchos factores, entre ellos el tránsito de la edad, que tenemos que traducir en un beneficio social, porque de nada sirven las instituciones públicas si no damos los resultados que la sociedad está demandando con premura, considerando que para tener éxito en cualquiera de las patologías y particularmente en el cáncer, se necesita ser oportuno en el diagnóstico y se necesita ser oportuno en el tratamiento. Este tipo de situaciones tenemos que hacerlas reflexionar y yo quisiera pedirles a nuestros ponentes de altísima calidad, pudieran ser respetuosos como son, pero duros en la reflexión, porque tendremos que ser a través de la reflexión, sacudir aspectos que de ninguna manera pueden aceptar burocracias o mentiras, de ninguna manera podemos nosotros este tipo de patologías tan delicadas, estarlas llevando con una esperanza que no se refleja después en un manejo integral, en un tratamiento integral. Tenemos un país en el que tenemos 60 millones de habitantes en la pobreza.
Un país en el que 15 millones de estos están promedio en la extrema pobreza. Tenemos, y no me dejarán mentir mis colegas, no me dejarán mentir que el manejo de un cáncer a nivel privado oscila alrededor de $1 millón de pesos si se tratara. Sí. Y un pueblo que no tiene, desafortunadamente en ocasiones, ni cómo sobrevivir a las circunstancias diarias. Por eso el momento que vive el país exige de un humanismo en grado extremo, No podemos nosotros dejar a una desesperación social, familiar, a las personas, ya que se está reciclando en los momentos, en estos últimos años, en estas últimas décadas, el momento en que la familia pierde su patrimonio por tratar de acercarse a una curación que muchas veces está muy alejado de ella. Pues tenemos nosotros que hacer de estos foros de reflexión, foros de convencimiento, pero sobre todo foros de compromiso de todos los órdenes de gobierno, de todos los poderes de la nación. Nosotros le apostamos a las instituciones públicas en primerísimo lugar, al ISSSTE, al Seguro Social, a la Secretaría de Salud, a que las mexicanas y los mexicanos encuentren alternativas de tratamiento oportuno y suficiente, que son dos de las altas premisas que deben de tener. Por eso yo estoy seguro que independientemente del número de asistentes aquí en este auditorio Octavio Paz del Senado de la República, habrá miles y miles y miles de mujeres que estarán esperando hacerse una colposcopía, que estarán esperando hacerse alguna mastografía, que estarán esperando hacerse una ultrasonografía, porque hay diagnósticos en ocasiones difíciles, como es el cáncer de ovario, ¿sí?, donde tendremos que hacerlo lo más oportuno posible para tener un abordaje también lo más exitoso en favor de las mujeres. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias, senadora. Desde aquí mandamos un saludo a nuestra compañera Lucy Mesa, una gran también extraordinaria senadora, y estoy seguro que al término de esto habremos nosotros de obtener resultados que nos orienten, pero también que nos comprometan. Muchas gracias y buenas tardes. Desde luego que agradecemos el importante mensaje de bienvenida a cargo del presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República, el senador Miguel Ángel Navarro Quintero. Señoras y señores, es momento de dar paso con nuestras ponencias. Para esto escuchamos al doctor Juan Carlos Oliva Posada, jefe de la Unidad en Tumores Ginecológicos del Servicio de Oncología del Hospital General de México, consejero del Consejo Mexicano de Oncología, miembro de la Sociedad Europea en Gineco-Oncología, que nos presenta esta tarde la ponencia titulada Panorama del cáncer ginecológico en el mundo y en México. Señalador. Bien, buenas tardes. Agradezco la invitación por parte de la senadora Mesa, por parte de los miembros del Senado, y la oportunidad de poder expresar ante ustedes una de las dificultades más importantes que tenemos a nivel gineco-oncológico, que es la detección del cáncer de ovario. Entonces, si hubiera un señalador, por favor, para poder marcar la información. Mientras obtenemos esto, tenemos que el cáncer de ovario, si me pasan la primera, por favor, gracias. La primera, por favor. Bien, para hablar de cáncer ginecológico, vamos a ubicarnos un poco en la estadística a nivel mundial.
¿Qué está sucediendo con el cáncer? Sabemos que entre el 50 y el 60% de los tumores malignos, que es el cáncer, se pueden prevenir. Es decir, tenemos que tener estrategias para hacer el diagnóstico oportuno en estas enfermedades. Esto va a depender sobre todo si hacemos cambios o variaciones en el estilo de vida, en la alimentación. Sabemos que el primer factor actualmente para el cáncer es el sobrepeso. En las personas ya rebasó la obesidad al tabaquismo, que era el primer factor de riesgo. Sigue estando el tabaco y el alcohol, que son sinergistas. Infecciones como es el virus del papiloma humano, que los virus tienen mucha relación con el desarrollo del cáncer, como es el virus de la hepatitis B, la hepatitis C, y la inactividad física. Son factores de riesgo que la población puede cambiar y pueden impactar para que no se desarrolle esta enfermedad. La siguiente, por favor. Entonces vemos que los factores de riesgo, el 30% es el tabaco, la obesidad y el sedentarismo el 30%, alcohol y infecciones concomitantes virales y radiaciones ultravioleta para factor de riesgo en cáncer de piel. La siguiente, por favor. La siguiente. Gracias. ¿Qué nos dice el Globocan? El Globocan es una estadística a nivel mundial que nos va a decir cómo está la epidemiología del cáncer. Y tenemos que, obviamente, el primer cáncer a nivel mundial es el cáncer de pulmón, con un 11.6% de la totalidad. Le sigue el cáncer de mama, le continúa cáncer de colon y recto, esto es por cuestiones dietéticas principalmente, cáncer de próstata en el hombre, cáncer de piel, que eso es otro de los tumores malignos que debemos de detectar y es en una zona muy fácil, lo que es la piel, cáncer de estómago y otros. Entonces vemos que aquí entra uno principalmente en la mujer, que es el cáncer de mama, que hay mucho, en la actualidad, mucha afinidad al estudio de este tumor. La siguiente. En el 2019 fallecieron 9.6 personas a nivel mundial, lo que corresponde al 13% de la totalidad de las defunciones. Es decir, de cada 10 personas que mueren, 1.3 de ellas es por cáncer. Esto impacta económicamente, porque la gente productiva, que somos la mayoría que estamos aquí, o todos, ¿no?, pueden morir por esta enfermedad, y esto impacta, ya que si una persona muere a los 40 años, 30 años no va a producir para la economía del país. Entonces, esta enfermedad tiene un impacto económico muy importante. En el 2015 el cáncer ocupó el primero y segundo lugar como la causa de muerte en 91 de 172 países y la tercera y cuarto lugar en los 22 restantes. La siguiente, por favor. Si nos vamos por continentes, vemos que Asia se encuentra en el primer lugar, obviamente por la población, le sigue Europa, América, que nos compete, África y Oceanía. Esta es la incidencia de casos a nivel mundial. Tenemos 18 millones de diagnósticos anuales de cáncer a nivel mundial. La siguiente, por favor. La siguiente. Los fallecimientos, obviamente en Asia es el mayor número de población, le sigue Europa, América, África y Oceanía, con un total de 9 millones de defunciones anuales. La siguiente, por favor. Entonces, si nos vamos a la incidencia del cáncer a nivel nacional, vemos que se divide en masculino y femenino, con una incidencia más frecuente en el hombre, y no muy lejos tenemos a la mujer. Estamos casi a la par del cáncer entre mujer y hombre. La siguiente, por favor. La incidencia mundial a nivel del Globocan, vemos que estos son los 10 tumores más frecuentes a nivel mundial. Ya hablamos de pulmón, mama, colorectal, estómago, próstata, hígado, cervix, mujer, junto con mama, esófago, vejiga, linfoma, leucemias y cáncer de cavidad oral. La siguiente, por favor. La siguiente. Eso. Entonces, ya ubicándonos que la enfermedad del cáncer es una enfermedad a nivel mundial que impacta económicamente, vamos a ver qué pasa a nivel nacional y a nivel en el sexo femenino.
Esta es una imagen de una tomografía donde tenemos que esta es la pelvis, esta es la pared abdominal y esto es un tumor de ovario. Y si ustedes se fijan, el tumor de ovario necesita ser del tamaño de una naranja o una toronja para que la mujer pueda comenzar a tener algún síntoma. La pelvis de la mujer es como una cazuela. Si ustedes la voltean, se puede meter ahí un órgano y no lo detecta la mujer. Entonces, ese es un problema muy importante porque para que se pueda detectar el cáncer en la mujer, necesita ser una lesión un poco mayor, no como el cáncer de mama o como el cáncer cervicuterino. La siguiente, por favor. Entonces, a nivel nacional, tenemos que está la mama, está la próstata, el tiroides, va en aumento, el cáncer de tiroides en la mujer, el cáncer de colon, cuerpo uterino, pulmón, estómago, hígado y ovario. Tenemos que el cáncer de ovario se encuentra ya dentro de los tumores más frecuentes a nivel nacional en la mujer. La siguiente, por favor. Si vemos lo que dice el Globocan, en la mujer, en el 2018, el cáncer del cuello uterino fue el total del 51%, sigue siendo a nivel pélvico el más frecuente, luego le sigue el cáncer de endometrio, pero vean, el cáncer de ovario está en el 30%. Es decir, es muy frecuente ya el cáncer de ovario a nivel nacional. El problema es la detección oportuna de este tumor. Tenemos el cáncer de vulva y de vagina, pero este es el tema a seguir ahorita, el cáncer de ovario, la detección oportuna de este tumor que es muy frecuente. Siguiente, por favor. En cuanto a incidencia, nuevamente vemos mama, colon, pulmón, cervix, estómago, cuerpo y ovario. Es decir, debemos de impactar a nivel nacional en la detección oportuna de este tumor, que es un tumor que difícilmente se puede detectar en forma temprana, siempre y cuando tengamos protocolos establecidos para que la detección oportuna, y esa es una de las finalidades de venir aquí a dar la charla con las personalidades que nos pueden ayudar a cambiar esto. La siguiente, por favor. Si nos vamos ya a nivel nacional, sigue siendo lo mismo, cervix, cuerpo uterino y ovario, ¿sí? Es decir, estos tres tumores a nivel pélvico son los más frecuentes, por suerte, se encuentran dentro del seguro de gastos catastróficos, que es algo que el gobierno federal ha implementado, y las mujeres por suerte tienen la gratuidad en el manejo del cáncer de cervicuterino, el cáncer de endometrio, que sería el del cuerpo, y el cáncer de ovario. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es el cáncer de ovario o cómo está la estadística? Es la segunda causa de muerte por cáncer ginecológico, con un 60% comparado con 50% del cáncer cervicuterino y el 30% de cáncer de mama. Es decir, el 60% de las mujeres con cáncer de ovario va a morir. ¿Y esto por qué es? Porque se detecta muy tardíamente. ¿Sí? Tenemos un problema ahí a nivel educativo, a nivel de los médicos generales, a nivel de los ginecólogos, que se detecte a tiempo el cáncer de ovario. Entonces, vemos que el 63% de las mujeres afectadas por el cáncer de ovario, la edad promedio es 40 años, estamos hablando de mujeres productivas, y los 59 años de edad, en mujeres jóvenes. Se diagnostica, obviamente, en etapas tardías, en etapas avanzadas, ¿sí? Y esto es por lo mismo, hablemos un poquitito de la anatomía, pues un tumor para que crezca y dé siembras, pues necesita un tamaño mayor de una manzana, ¿no? O de una naranja, que en la pelvis va a ser muy difícil que la mujer se pueda dar cuenta si no siente el tumor. La siguiente, por favor. Entonces, si vemos rápidamente, la mujer, este es el abdomen, la parte anterior, estamos viendo de lado, esto sería la vejiga, esto es el útero, esto es el recto, y este es el ovario, vean, es un órgano muy pequeño, es del tamaño de 3-4 centímetros, que está flotando dentro del abdomen. Entonces, cuando comienza a dar síntomas, el síntoma más frecuente, de eso lo abordará la doctora Gallardo plenamente, es la inflamación abdominal, porque todo esto es intestino, está aquí. Entonces, este órgano comienza a soltar celulitas y comienza a dar sintomatología. La siguiente, por favor. Entonces, la tasa de supervivencia a 5 años es del 35%, es decir,
De 100 mujeres que se les diagnostica cáncer de ovario, solo viven 35 a 5 años. Es bajísimo. Es bajísima la posibilidad de que estas mujeres sobrevivan por lo mismo, por etapas avanzadas. Si se diagnostican en etapas tempranas, la posibilidad, atención, de curación va del 60 al 90%. Es decir, 9 de cada 10 mujeres, si se hace el diagnóstico en etapa temprana, se va a curar. Ahí es donde tenemos que impactar, en el diagnóstico oportuno de esta enfermedad. La siguiente, por favor. México forma parte de la segunda región con mayor frecuencia de cáncer epitelial. Hablemos que el cáncer de ovario se divide en dos grupos, epitelial y germinal. El más frecuente es el epitelial. Y a nivel mundial, México está dentro de la segunda región más frecuente, junto con Rusia, Australia, Uruguay y Bolivia. La primera región está formada por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. La siguiente, por favor. En el 2018 fallecieron 2.765 mujeres por cáncer de ovario y se registraron 4.759 casos registrados. Tiene una prevalencia de 7.2 por cada 100.000 mujeres y la mayoría de las mujeres se encuentra en la edad laborablemente productiva, ya repetimos esto, entre los 41 y los 60 años. La siguiente, por favor. Entonces vean, esta es una imagen así anatómica, donde vemos, esto es el útero partido a la mitad, y esto es un tumor de ovario partido a la mitad. Esto es un cáncer, pero si lo ven es más pequeño que el útero. Y aquí ya es una etapa localmente avanzada, ¿sí? Y aquí la mujer que siente, pues inflamación nada más. Esto no se ve con el Papa Nicolau, esto no se ve con exploración física, esto se ve con el ultrasonido, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces, se diagnostican 13 mujeres al día y 8 mujeres mueren al día por cáncer de ovario. Se atiende el 35% por médicos generales y un 45% por ginecólogos. Esa es otra situación, no tenemos nada contra los ginecólogos, los queremos mucho, son muy buenos médicos, pero la preparación oncológica a nivel del ginecólogo, tenemos que impactar ahí, tenemos que meter mayor educación oncológica, porque los que manejan realmente el tumor son los especialistas en tumores. El 70% se diagnostica, vean, en etapas 3 y 4. El cáncer se divide en 4 etapas, la máxima es la 4. Entonces vean, la 3 o la 4. Es una etapa avanzada del cáncer. El 45% de las mujeres son operadas antes de llegar a centros oncológicos. En mi institución, bueno, en la institución que yo pertenezco, no es la mía, es la que yo pertenezco, para que lleguen al hospital general, las pacientes necesitan haber pasado entre 5 y 7 médicos antes, promedio. Ya cuando llegan con nosotros, por lo menos ya llevan de 6 a 8 meses de haber sido estudiadas y mal diagnosticadas para el tratamiento de esta enfermedad. La siguiente, por favor, esta la vamos a saltar. La siguiente. Entonces vean, así nos llegan las pacientes. Esta es una tomografía donde está la mujer, este es el corazón, es el hígado, es estómago, el intestino y esto es un tumor de ovario. Entonces nos llegan ya con estas magnitudes las pacientes. Esto es lo que debemos de evitar, ¿sí? Y esto es otro tumor de ovario. En el Hospital General no es mentira, vemos diario de 1 a 2 pacientes nuevas con estos tumores. La siguiente, por favor. Y obviamente estas son ya etapas más avanzadas, donde ya todo el intestino está tomado por el tumor, y aquí ya la mujer está desnutrida, ya hay que darle un tratamiento con quimioterapia. A esto no debemos de llegar. La siguiente, por favor. Este es un estudio del Hospital General que hicimos en el 2017, donde vean el cáncer de ovario se encuentra a la par con el endometrio y el cérvix va en descenso. Entonces debemos de aplicarnos más a la detección oportuna del cáncer de ovario. La siguiente, por favor. Y este es un estudio que hicimos, el Hospital General, el grandioso Hospital General, recibimos a toda paciente operada donde haya sido. Y de esos estudios vimos que en un año recibimos a 100 pacientes que habían sido operadas fuera de la institución. Y vimos que el 41.3% eran cáncer de ovario y eran operadas por otros médicos no oncólogos.
eso debemos de impactar a nivel nacional. Es decir, quien debe de manejar los tumores de ovario deben ser los especialistas en tumores de ovario, deben de referirnos inmediatamente a las pacientes. La siguiente, por favor. Y vean, el 62% de estas pacientes habían sido operadas por no oncólogos, ¿sí? Lo que impacta en la salud de las pacientes, en el pronóstico y en la vida misma. La siguiente. Este es un estudio que hicimos en el Hospital General también, donde vemos las edades, vean desde qué edad comienza a presentarse allí el pico, 41 años. Es decir, mujeres que están en etapa reproductiva, aparte del papanicolado, se les tiene que hacer ultrasonidos pélvicos endovaginales. La siguiente, por favor. Y para terminar, nada más para que vean otro estudio del Hospital General, donde vemos cuál era el síntoma más frecuente, dolor abdominal. El dolor abdominal es el síntoma más frecuente, así como aumento del perímetro, tumores, pero ya cuando la mujer toca un tumor, pues ya es una más. La siguiente, por favor. Entonces vean, este es otro tumor, esta es la pelvis de una mujer y pues apenas se ve un poquito abombado el abdomen y la mujer habitualmente puede sentir inflamación del abdomen. Entonces ahí se confunden los diagnósticos. La siguiente. Con esto concluyo, no más mal manejo para la mujer a nivel nacional. Debemos de impactar a nivel nacional para el manejo del cáncer de ovario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Señoras y señores, continuando con estas ponencias, a continuación escuchamos a la doctora Dolores Gallardo Rincón, responsable del programa de cáncer de ovario y endometrio del Instituto Nacional de Cancerología, que nos presenta la ponencia titulada Cáncer de ovario, una enfermedad poco reconocida en México. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar el día de hoy, en esta tarde, con usted, senador Miguel Ángel Navarro y senadora Piña. Muchísimas gracias por la invitación. En un tema que no es menor, cáncer de ovario, que afecta a mujeres productivas en plenitud de su vida, como madres de familia, como madres de adolescentes, y que esta lucha que la hemos dado mucha gente, incluyéndolo a usted, senador, incluyendo aquí a mis colegas, que estamos representando 3 instituciones muy importantes para atender cáncer. Es el Hospital General, el Siglo XXI del Seguro Social y el Instituto Nacional de Cancerología. Entonces, es una oportunidad magnífica para dar continuar comentando lo que ya Juan Carlos nos decía, que van a ver ustedes, todos aquí presentes, cómo nos parecemos las instituciones, en cierta manera, referente a esta patología, que duele, y duele mucho, porque apenas si empieza a tener algo de visibilidad. Ha tenido poca o nula visibilidad el cáncer de ovario. Y en este mes que se celebra la lucha contra esta malignidad, qué mejor que tener esta oportunidad. Y bueno, voy a tratar de enfatizar algunos puntos que ya el doctor Oliva comentó, y en obvio de tiempo abordar otros temas también. Entonces, aquí de manera esquemática ustedes pueden ver que cáncer de mama, pues representa una mortalidad mucho menor que cáncer de ovario, es el 25% de la mortalidad, mientras que cáncer de cervix es el 52%, y a la batuta está cáncer de ovario, que es el 58%. Entonces, es muy clara de manera gráfica que cáncer de ovario es un problema mayor de salud, que estas dos malignidades, que por supuesto que tienen mucho mayor incidencia, ¿verdad?, y para las cuales afortunadamente sí hay campañas
¿verdad?, de detección. Y para cáncer de ovario, desde nuestras pequeñas trincheras es que tenemos algo de campaña para tamizaje, pero nos falta mucho más que hacer. Siguiente. Y bueno, algo ya comentaba Juan Carlos. Hay un viacrucis que siguen las pacientes, porque las pacientes son rebotadas y rebotadas de los sistemas de salud y de médicos particulares y también institucionales, y se les trata como colon irritable, y se les dice que debe ser debido a problemas alimenticios, etcétera, o a su tren de vida. Entonces se les diagnostica como colitis, cirrosis, miomas. Ellas tienen dolor abdominal y distensión abdominal y molestias pélvicas inespecíficas, ¿verdad? Y van con muchas van a consultas de las cuales nunca se les resuelve el problema. También se les diagnostica con frecuencia como amibiasis, por ejemplo, ¿verdad? O parasitosis. Entonces, bueno, la mujer vive en el engaño, ¿verdad? Porque llegan al consultorio y dicen, doctora o doctor, ¿por qué me pasó a mí esto si cada año me hago mi Papá Nicolau, ¿verdad? No las hemos alertado, de ahí que es la tarea pendiente. En esta cartilla, como la de vacunación, una cartilla que la mujer tiene que tener de que ya se hizo la mastografía y ya se hizo el Papá Nicolau, hay que incluir el ultrasonido transvaginal porque es un derecho de la mujer, es un derecho el que ella tiene. Si hay factores de riesgo para cáncer de ovario, ella debe de exigir se le haga un ultrasonido. Además de esto, les comento a ustedes que hay un gran desconocimiento dentro de la comunidad médica y no se comprende por parte de los colegas médicos, ya sea médicos generales o especialistas, los síntomas asociados a cáncer de ovario. Entonces, por un lado, la paciente lo desconoce, nuestro sistema de salud no le ha advertido que síntomas digestivos, principalmente digestivos, pueden ser motivo de cáncer de ovario. Ella solamente cumple con hacerse la mastografía y el Papá Nicolau, y cuando va con síntomas sugestivos, con médicos generales o especialistas del tipo de ginecólogos generales o cirujanos generales o gastroenterólogos, las tratan de 6 a 14 meses como cualquier otra enfermedad menos cáncer de ovario. Entonces, ahí hay un área de oportunidad muy grande. Les explicamos por qué a las mujeres en nuestros cursos de capacitación de médicos generales, ginecólogos y pacientes, de por qué razón hay una diseminación muy temprana a la superficie del peritoneo y por eso es que las mujeres tienen síntomas digestivos. Bueno, el cáncer de ovario lo catalogamos como un problema de salud pública, sí. ¿Por qué? Porque le resta a la mujer la oportunidad de 3 décadas de vida. Por otro lado, no se efectúa la salpingoforectomía bilateral como un método profiláctico para las mujeres que portan la mutación de BRCA1 y 2, que ahora sabemos mucho más que estas mutaciones pues se asocian a un patrón genético en donde les arriesga para cáncer de ovario y tenemos que estar muy atentos a su historia familiar. Si tienen historia familiar de cáncer de mama o cáncer de ovario, es que ellas tienen el derecho de practicárseles la mutación por un lado y por el otro, un consejo genético, y si tienen paridad satisfecha, se les debe de advertir que la prevención para cáncer de ovario que puede suceder en 35 o 40% de las mujeres mutadas, se pueden hacer salpingoforectomía bilateral. Y como esto no se ha implementado, senador Navarro, también es una oportunidad para que hagamos una difusión muy amplia en el país y alertemos sobre esta oportunidad de prevenir el cáncer de ovario, porque sí se puede prevenir. Por otro lado, quiero comentarles que un enorme logro en donde nos hemos sumado mucha gente y que ahí ha estado muy presente el Senado de la República y la Cámara de Diputados, es que hoy en México contamos con la posibilidad de cobertura de seguro popular. Y el antes y el después para esta malignidad es tener acceso al tratamiento. Hoy, la mitad de los estados de la República tienen acceso al tratamiento. El resto de los estados tienen que darse prisa para darse de alta, para
ser validados, que cumplen con toda la normatividad para tener Seguro Popular. Pero hoy podemos contar una historia muy distinta a lo que sucedía antes del 2016. El programa de cáncer de ovario del Instituto Nacional de Cancerología, nos es grato comentarles que fue muy útil para la construcción del protocolo técnico y la cédula económica, en donde nos reunimos todos los colegas de todas las instituciones y gastos catastróficos del Seguro Popular requerían tabuladores y requerían que les pormenorizáramos todos los gastos que implicaba y que pues ahí estuvimos trabajando mucho con ellos para que vieran que tampoco era tan caro, que se podía hacer, porque esta es una neoplasia noble que solo hay que tratarla muy bien, con cirugía exitosa y con quimioterapia, que la misma quimioterapia que damos de primera línea nos sirve para rescatar a las pacientes el mismo tipo de quimioterapia. Luego se han agregado también terapias moleculares, pero después de mucho platicar y comentar las cifras que manejábamos en el Instituto de Cancerología con nuestros datos de supervivencia, es que hubo mayor sensibilidad y ahí todos los colegas de todas las instituciones, en particular aquí Samuel y Juan Carlos y otros más, colaboramos para que fue difícil y fue la suma de esfuerzos. Pero hoy México puede contar una historia diferente, porque si bien el Seguro Popular ha sido dado de alta para otras neoplasias, cáncer de ovario ni siquiera figuraba. Y qué bueno, porque es un tema de justicia. Las mujeres con cáncer de ovario sufren una doble inequidad, la falta de pocos recursos económicos y o trabajan y atienden a su familia o pagan su tratamiento. Entonces hoy se puede contar una historia distinta para estas mujeres y esto es un logro, un gran logro del Seguro Popular y eso es una muy buena noticia. Y por otro lado, pues el ultrasonido transvaginal no se realiza como un método de detección oportuna, entonces tenemos que empujar muchísimo porque hay mucha confusión. Si les preguntamos a los colegas médicos, les da igual que sea pélvico o que sea transvaginal, y hay mucha diferencia, tiene que ser transvaginal. Les da igual que sea cada año o cada 6 meses, y hay mucha diferencia, debe ser cada 6 meses, para que sea útil, porque los estudios de tamizaje a nivel mundial han fallado, porque por hacerse el método de ultrasonido pélvico y hacerlo cada año. Y hoy, las guías del NCCN, del National Cancer Comprehensive Network, recomienda que en mujeres que tienen 12 eventos de síntomas digestivos al mes o más, se deben de practicar un ultrasonido transvaginal. Y esa es una recomendación ante el fallo de estudios de tamizaje mal hechos. Entonces, eso hay que puntualizarlo. En el programa de acceso al tratamiento del Instituto Nacional de Cancerología, que nace en el 2011 y que le da visibilidad a esta neoplasia y que permite hacer gestiones que contribuyen a que exista hoy el protocolo técnico y la cédula económica del Seguro Popular, es que hemos visto pacientes, como ustedes pueden apreciar, de todos los estados, de casi todos los estados de la República, y de manera acumulada tenemos 2.176 pacientes, que es una cifra muy importante de casos de cáncer de ovario. Qué bueno que hoy con el Seguro Popular, estados de la República, de los cuales que vengan a la Ciudad de México es muy difícil. Si bien tenemos 2.176 mujeres atendidas y nos sentimos muy orgullosos, estamos conscientes que cada año se diagnostican 4.700 y que esta enfermedad representa 13 diagnósticos al día y 8 fallecimientos. Y entonces hay muchísimas mujeres que aunque hubieran querido venir con nosotros no pudieron y que por la falta de acceso morían en sus ciudades o en sus pequeños poblados. Entonces hoy, con el acceso al tratamiento por parte del Seguro Popular, por lo pronto la mitad de la República está cubierta y la otra mitad, en cuanto esté dada de alta para el Seguro Popular, podrá tener el acceso. Entonces, eso es a destacar muy importante. La siguiente. Lo que hemos mencionado, de alguna manera ya está comentado, que es dolor abdominal y distensión, lo que se califica como colitis, que ustedes pueden ver que es más del 70% de mujeres que lo refieren, ¿verdad? Y bueno, menos frecuente es el dolor lumbar
el dolor pélvico, sangrado vaginal de las muestras urinarias. Y tenemos que capacitar mucho más y mucho mejor a médicos generales y ginecólogos, porque si ustedes ven, entre el ginecólogo y el médico general, pues es más del 75% de los especialistas que atienden cáncer de ovario. Entonces, de alguna manera, aquí está nuestra tarea, porque si logramos capacitar a ellos, seguramente tendremos etapas más tempranas, Juan Carlos, y menos avanzadas, ¿verdad? Entonces, ahí está nuestro enfoque a dónde tenemos que ir. Aquí está presente la doctora Susana Ortiz, que me alegra mucho de verla porque en los servicios de salud pública del gobierno de la Ciudad de México es que hoy en 16 jurisdicciones, mediante una cédula de tamizaje y determinando los factores de riesgo, las mujeres se les puede aplicar, se les aplica la cédula y van a un ultrasonido transvaginal. Entonces es una gloriosa noticia, muy importante logro, en donde se suma el Hospital General y se suma el Hospital Juárez, además de cancerología. Entonces somos 3 instituciones que recibimos mujeres con sospecha de cáncer de ovario de 16 jurisdicciones de los servicios de salud pública de la Ciudad de México. Y eso es un gran logro, que ha llevado años, pero que hoy es una realidad. Entonces, pequeños pasos que significan muchísimo en la vida de muchas mujeres. ¿La siguiente? Ya lo decía Juan Carlos Oliva, que alrededor del 40% pueden variar algo las cifras, de mujeres se intervienen frecuentemente mal operadas antes de llegar a una institución oncológica. De este 40% se tienen que reintervenir, ¿verdad? La mitad de ellas. Y la otra mitad, más de la mitad, no se reinterviene por 2 razones. Una, porque la enfermedad es muy avanzada, está mal operada, ya se perdió tiempo. La paciente ya gastó dinero, además. Ya gastó dinero que no tenía en cirugías privadas. No obstante de haber tocado la puerta en instituciones del sector salud y no haber sido recibidas, tienen que ir a la medicina privada a ser operadas, mal operadas. Llegan a la institución oncológica donde se les va a brindar un tratamiento óptimo, pero su cáncer ha avanzado mucho y les tenemos que dar quimioterapia de entrada y luego llevarlas a cirugía. Por eso no son operadas cuando entran las pacientes a la institución oncológica porque tienen cáncer avanzado. Y otras, algunas, bueno, sí fueron bien operadas, ¿verdad? Que eso es algo muy bueno, ¿verdad? Pero estamos hablando de que casi la mitad de las pacientes que se operan fuera de una institución oncológica tienen que ser reintervenidas y que fue una pérdida de tiempo, y el tiempo en el tema de cáncer no se vale perderlo porque significa perder también oportunidades de curación. Quiero también señalar una crítica que quiero hacer constructiva dentro del sector salud, de que en algunas ocasiones el tiempo de espera para que, bajo sospecha de cáncer de ovario, se tarda para que una paciente pueda ir de su clínica de zona a un hospital regional y luego a un hospital especializado en cáncer, pueden ser 3 meses a 4. Y que nuestro sistema de salud no está hecho para que una paciente delicada con cáncer de ovario, sintomática, con un abdomen grande, globoso y a veces con dificultad para respirar, no está habilitado para verla de una vez y resolverle el problema. Admitirla, hospitalizarla y hacer lo que sea conducente. Entonces, ese es un área de oportunidad que tenemos muy importante y que tenemos que cambiar, porque el cáncer no es de que véngase, le voy a dar cita en 4 meses o en 3 meses. No, esta semana empezamos a hacer todo y en 15 días usted tiene que empezar a recibir su tratamiento. Entonces, por favor, unámonos todos, porque el tema de cáncer de ovario nos atañe a todos toda la sociedad civil, a nuestros legisladores y a toda la comunidad médica, y los oncólogos no podemos permitir que nuestro sistema de salud dé citas tan retrasadas. Eso no puede ser más. Yo se los dejo ahí,
pero tenemos muchos casos que nos llegan a cancerología con ese escenario, que no obstante tener derecho, de ser derechohabientes de instituciones como el IMSS o el ISSSTE, acuden a la Secretaría de Salud, Hospital General, Hospital Juárez, Cancerología, institutos de cáncer en el país, que hay 28 por ahí, porque las citas son muy retrasadas, 3 meses o 4 no es bueno, no le va a alcanzar la vida para que llegue a su cita, ¿verdad? La siguiente. Bien, entonces los especialistas que operaron, aquí podemos resumir muy rápido, que el ginecólogo general es el 22% y el cirujano general es el 34%, entonces esta suma, que es 56, más de la mitad de las mujeres van a ser operadas fuera de una institución oncológica por alguien que no es avesado en cáncer de ovario y por tanto esa cirugía es posible que no sea bien realizada. La siguiente. 56. Esto es importante, ya se comentó por parte del doctor Oliva, el 60% se encuentran entre 40 y 59 años, más aparte aquí tenemos un 7% de mujeres de menos de 35, de entre 30 y 40 años, que aquí está el grupo de mujeres con patrón hereditario. Entonces, a partir de los 35 años con patrón hereditario tienen que someterse a tamizaje, y a partir de los 40 a los 59, sí, ayúdenos, por favor, ustedes, para hacer posible programas de tamizaje bajo factores de riesgo, porque no se reconoce la importancia. La siguiente. Esto está muy bonito, fíjense ustedes, con el programa de acceso al tratamiento que nace en el 2011, y esto mismo lo podemos reproducir ahora con el Seguro Popular, ¿verdad? Es que el 90% de mujeres están vivas a 7 años que tiene el programa, cuando se trata de etapas clínicas 1 y 2, e inclusive 3A y 3B, es decir, etapas menos avanzadas, es decir, con menos carga en el peritoneo, ¿verdad? Es decir, que la meta es que nuestras mujeres tengan menos enfermedad en el peritoneo, que sea susceptible de una cirugía con citorreducción óptima, una cirugía exitosa donde quede 0 enfermedad después de la cirugía, de la primera cirugía, ¿verdad? Y no obstante de tratarse de cáncer avanzado, el 50% de mujeres están vivas a 7 años, esta es una supervivencia global, tomando en cuenta todas las etapas. Y antes del programa, antes de que no tuviéramos programa, solamente el 41% de mujeres estaban vivas a 7 años de seguimiento. Entonces, aquí está la curación en cáncer de ovario, que decimos sí es posible. Y me sumo a lo que dice el doctor Juan Carlos Oliva, de que la meta es el diagnóstico oportuno, ¿verdad? Para hacer esto factible. Curación, más mujeres curadas con cáncer de ovario. Es muy halagador saber que poco más de la mitad estarán vivas a 7 años aún con enfermedad avanzada, pero qué mejor que encontrarlas en etapas más tempranas, ¿verdad? Entonces, hoy que tenemos Seguro Popular en todo el país, creo que tenemos que ir hacia allá, hacia lograr curación en cáncer de ovario, para que nuestras cifras de letalidad, que ahorita están en desventaja contra cáncer de mama y cervix, empecemos a igualarlas un poco más, ¿verdad? Es un tema de justicia social, que si nos ponemos a ver, nunca las mujeres con cáncer de ovario habían tenido visibilidad, nunca. Empieza a tener algo de visibilidad, entonces es un tema de justicia, se lo merecen las mujeres con cáncer de ovario, porque al igual que las mujeres con cáncer de cervix y mama en nuestro país, la mayoría de nuestra población son de muy escasos recursos nuestras pacientes. Entonces, es un tema de justicia que les debemos mucho más a estas mujeres que a cualquier mujer con cualquier padecimiento oncológico por su mayor letalidad y por la inequidad de las que han sido motivo, ¿verdad? Estos son algunos relatos. Entonces, por ejemplo,
las mujeres comentan, ¿verdad? Estas historias se repiten y se repiten, las historias son continuas. Todas nuestras mujeres, esto es lo que relatan, que tienen dolor abdominal, distensión, y que las tratan como colitis, no obstante sus molestias se exacerban. Entonces también tenemos que voltear la mirada hacia cómo hacemos una historia clínica, cómo nos responsabilizamos como médicos de pacientes con estos síntomas, y no estar tan conformes de estarles dando a nuestras mujeres con cáncer de ovario antiespasmódicos, analgésicos, antibióticos, ¿verdad? Hasta antidepresivos, porque son colitis nerviosas o colon irritable, ¿verdad? Y en el tema de los quistes, en donde también el NCCN marca que la evaluación de los quistes tiene que ser algo de veras efectuado con muchísima responsabilidad de nuestra parte. Tenemos una altísima responsabilidad en las áreas de preconsulta de los hospitales, que también es un área de enorme oportunidad. Es que las pacientes llegan con un estudio de ultrasonido. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, los médicos? Tenemos que ir con el radiólogo, ver el estudio de rayos X, si no es satisfactorio, repetirlo, y si hay sospecha de cáncer de ovario, ubicar si es premenopáusica, menopáusica o posmenopáusica, ver si es un quiste complejo, cuánto mide el quiste, si más de 5 centímetros, si es una mujer menopáusica, no la tenemos que dejar ir a su casa tan a gusto, ni pasar la observación. Esa mujer se le tiene que someter a cirugía por un quiste que en una mujer menopáusica no lo podemos permitir de 5 centímetros o más. Nuestra capacitación como médicos generales, ginecólogos, más aún ginecólogos, oncólogos, o en las instituciones oncológicas donde nos llegan muchos ultrasonidos, es la responsabilidad con que vemos el ultrasonido y dar seguimiento a los casos que son premenopáusicas, pero tampoco dejarlas ir muy a gusto. La vamos a analizar en 4 meses, le vamos a repetir su estudio y ser en verdad muy responsables, porque si no, se nos van los mejores casos de curación. Entonces, por ejemplo, este relato, ¿verdad? Es una mujer que llega con el ginecólogo. Los ginecólogos ahora hacen el ultrasonido en su consultorio, pero también el ginecólogo tiene que ser responsable y decir, si yo veo una lesión sospechosa, tengo que ir con el radiólogo, porque el ginecólogo tiene que reconocer que él no es radiólogo y que entonces tiene que analizar muy bien ese estudio, y si hay sospecha de cáncer, la paciente se le tiene que hacer una tomografía y someter a cirugía, ¿verdad? El ultrasonido transvaginal sí es el primer estudio de entrada para detección de cáncer de ovario. Entonces, esta mujer, por su mutuo propio, porque le encuentran un quiste grande y el ginecólogo le dice, se le va a desbaratar el quiste, se le va a desbaratar. Ella por su mutuo propio va, se hace un nuevo ultrasonido y ese quiste ya, ella dice, yo vi en el monitor como una telaraña. Pues la telaraña eran los septos, las tabicaciones que iban de pared a pared, de un lado al otro. Entonces ella no se quedó conforme, por su mutuo propio fue a cancerología y tenía un cáncer de ovario de células claras, que fue curable, porque lo encontramos en la pelvis. Si ese tumor de células claras ya hubiera migrado al resto del abdomen, ya no hubiera sido susceptible de un tratamiento curativo. La siguiente. Bueno, nuestras publicaciones, estamos muy dedicados a trabajar en investigación para hacer aportes de conocimiento útiles. Tenemos protocolos de investigación, tanto con terapias biológicas como con inmunoterapia, en donde estamos ocupados por hacer diseños clínicos que tengan que ver con el microambiente tumoral, ¿verdad? Y que podamos entrar a donde están las células stem cell, las células madre tumorales, para actuar en nidos que se forman y que sabemos que son las responsables de la recurrencia. Solamente con una inmunomodulación eficiente, que a veces son fármacos que son inclusive fármacos que se pueden, que les encontramos nuevos mecanismos de acción. Entonces tenemos, como pueden ser tan simples como la metformina, la colchicina, los inhibidores de COX-2, por ejemplo, que tienen que ver con inflamación, inhibir la inflamación crónica que conlleva esta entidad clínica que es el cáncer de ovario.
midiendo citoquinas para ubicar grupos más susceptibles de recaída. Entonces, porque estamos muy conscientes de que, uno, si tenemos el acceso al tratamiento, si tenemos datos hoy de supervivencia, datos epidemiológicos muy fuertes de nuestros resultados, ahora tenemos que ir a lo que es poder generar conocimiento que dé soluciones a mejores soluciones terapéuticas a las pacientes que no hemos podido curar o mejorar, llevar más lejos sus años de supervivencia. Entonces estamos ocupados ahora en el instituto en líneas de investigación muy puntuales y en publicaciones. Creo que esa es la siguiente, la siguiente, por favor. Y bueno, aprovechar para comentarles de que nos surge una norma oficial mexicana que aborde desde detección, prevención, las mejores guías de tratamiento en cáncer de ovario, vigilancia y qué hacer con nuestras mujeres sobrevivientes. Todo el apoyo que se ocupa psico-oncológico y de aspectos de nutrición. Hay un tema de nutrición muy interesante también en el instituto ahora que estamos implementando, que se llama una dieta antiinflamatoria, ¿verdad? Una dieta saludable, en donde evitamos los azúcares principalmente como factores de inflamación crónica y que incluimos en lo posible, ¿verdad? Alimentos que interrumpan la inflamación crónica, que en particular son los frutos rojos, ¿verdad? Y otros más elementos e ingredientes en la dieta. Entonces, pues esta es una invitación para que nos sumemos y porque vamos a ocupar de la ayuda de ustedes, para que hagamos una propuesta a la Secretaría de Salud de norma oficial mexicana, todos los oncólogos de las instituciones oncológicas de México, para que contemos con una norma oficial, porque así va a ser distinto, ¿verdad? No se le va a poder negar el derecho de la atención oportuna a nuestros pacientes, ni tampoco se les va a cerrar la puerta, porque el cáncer de ovario, a diferencia de otras neoplasias, la sospecha, su simple sospecha, la pura sospecha es suficiente para que esa paciente deba ser admitida, que no exija una institución oncológica el diagnóstico histopatológico de cáncer de ovario, ¿verdad? El diagnóstico histopatológico de cáncer que no sea indispensable. Las instituciones oncológicas suelen solicitar, para no llenarse de tanto paciente, de un diagnóstico histopatológico de cáncer, ¿verdad? Pero en cáncer de ovario no se puede, porque se ocupa una laparotomía exploradora, estadificadora y citorreductora para contar con el diagnóstico histopatológico. Entonces, la simple sospecha es suficiente para ser admitida. Con una norma oficial, las mujeres las vamos a empoderar para que puedan ser admitidas por ley en las instituciones, porque cáncer de mama tiene norma oficial, cáncer de cervix también, cáncer de ovario no. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos esta importante ponencia a cargo de la doctora Dolores Gallardo Rincón. Damos paso a nuestra última ponencia a cargo del doctor Samuel Rivera, expresidente de la Sociedad Mexicana de Oncología, jefe de la Unidad de Oncología Médica del Centro Médico Nacional Siglo XXI, oncólogo médico adscrito al Servicio de Oncología Médica, médico cirujano y partero, que nos presenta esta tarde la ponencia titulada El cáncer ginecológico es curable. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, senador Navarro. Muchas gracias. Senadora Piña, también gracias por esta atención. Y a mis compañeros, doctor Oliva y doctora Gallardo, pues es un gusto estar compartiendo esto. Y bueno, a todos ustedes que están aquí y que son parte importante de toda esta lucha que tiene que ver contra el cáncer.
Y bueno, vamos a hablar algunos aspectos sobre todo acerca de que si el cáncer ginecológico es curable. Esto ya lo mencionaron, sí es curable, pero tiene que tener varias características para poder serlo. La principal, y ya también se mencionó desde el doctor Navarro, es detectarlo tempranamente. Ese es el principal factor por el cual podemos curar el cáncer, cualquier cáncer de inicio, pero el cáncer de ovario especialmente. Entonces ya se comentaban algunas de las características, la siguiente. Y bueno, nada más redondearemos algunas cosas. Esto es lo que se ve en el Hospital de Oncología del Centro Médico, la distribución que ya comentaba el doctor Oliva, el cáncer de mama con un 30% más o menos del total de pacientes que se ven en este hospital, el cáncer cervicuterino y el cáncer de ovario, que aquí no tiene una incidencia similar a lo que se reporta, es un tanto más alta en esta institución. Entonces vemos que son cánceres que requieren una atención con importantes recursos, tanto personales como materiales, medicamentosos, entonces el enfoque tiene que ser bastante amplio. Algo que quiero mencionar es que el cáncer en general se trata con un equipo multidisciplinario. ¿Esto qué significa? Que haya los especialistas adecuados para tratar esta enfermedad, pero desde el médico que atiende por primera vez a la paciente es parte de ese equipo multidisciplinario, entonces tenemos que involucrarlo en las decisiones de manejo para todo el cáncer y especialmente en el cáncer de ovario por las particularidades que se comentaban. Si no se sospecha, si no se tiene en mente la posibilidad de que haya esta enfermedad, el médico nunca la va a pensar y entonces va a seguir una atención hasta que cae en un servicio de urgencias en donde no vamos a poder hacer todo lo que podríamos hacer si se detecta de manera temprana. La siguiente. Y bueno, nada más para poner un panorama de qué implica todo ese manejo multidisciplinario. Hay varias maneras de abordaje dependiendo en qué momento encontremos el cáncer. Sí, está desde el tratamiento, bueno, sobre todo la detección oportuna, que ya se ha comentado, que cómo tiene que hacerse en el cáncer específicamente de ovario y el cáncer cervicuterino. Y tenemos algunos manejos que nos ayudan, por ejemplo, la neoadyuvancia a disminuir el volumen de enfermedad y posteriormente poderse manejar quirúrgicamente, la adyuvancia cuando una paciente se ha operado de manera inicial y luego se le da quimioterapia para tratar de evitar la recaída, y también aquellos manejos locorregionales, o sea, cuando la enfermedad ha crecido de tal modo que tenemos que hacer un manejo que en general implica la participación de todas las especialidades de la oncología y todos los servicios que conforman el manejo del cáncer, y bueno, esto nos puede llevar a resultados más o menos favorables dependiendo de la etapa que se encuentre. Pero ¿qué pasa? Que cuando la enfermedad ya está en otros lugares, y específicamente en cáncer de ovario, está diseminada a todo el abdomen, pues el manejo se dificulta un tanto más. Entonces aquí implica tanto un mayor sufrimiento, especialmente por la atención de esa enfermedad, pero además un costo bastante elevado. Entonces tenemos que la detección oportuna, y cuando se puede prevenir, implica el momento ideal de la atención. La siguiente. Y bueno, en esta gráfica nada más quiero poner qué tan complejo es el cáncer. Y esto, bueno, ya recientemente se han agregado otros factores. Aquí ejemplifica qué tantos componentes pueden llegar a desarrollar el cáncer. Y esto puede ser desde factores inmunológicos, inflamación persistente, que es un factor importante, que va relacionado con otros factores, con los factores dietéticos, con algunas costumbres que se tienen, como ya mencionaba el doctor Oliva, el tabaquismo, etcétera. Entonces, todo esto nos lleva a cambios en una célula que van a favorecer el cáncer. Pero además, esta gráfica está realizada porque en la actualidad hay múltiples terapias que pueden utilizarse contra el cáncer. El problema que tenemos en este punto es el costo de esas terapias, que llegan a ser bastante costosas y con resultados algunos un tanto limitados. Entonces, volvemos al punto inicial. La siguiente.
Y bueno, en la actualidad el tratamiento del cáncer ha evolucionado hasta una medicina personalizada o una medicina de precisión, pero esto estamos hablando en una enfermedad regularmente avanzada, o sea, buscamos algunos blancos para poder tratar la enfermedad de una manera más efectiva, pero esto implica hacer algunos estudios moleculares y también tener la disponibilidad de un tratamiento específico que no siempre se tiene, tanto porque no se haya descubierto como también por el acceso que puede ser limitado a esos medicamentos. Entonces, esto es ideal, pero lo ideal, nuevamente volvemos al punto de que es encontrar la enfermedad en una etapa temprana para poderla tener un mayor éxito. En la actualidad, pues se ha desarrollado varios blancos para atender el problema y pues bueno, eso todavía está por verse una mayor disponibilidad de tratamientos en ese sentido. La siguiente. Y bueno, esto también ejemplifica los tratamientos que hay en la actualidad en los diferentes cánceres. Sí, tenemos que, por ejemplo, hay algunos desarrollos que recientemente se han encontrado, no son todos. Esta diapositiva, bueno, es un tanto anterior, de hace del año pasado, pero tenemos que cada vez hay más terapias que se están enfocando y vemos que algunos de los cánceres que anteriormente eran más letales, pues en la actualidad tienen algunas terapias que pueden ser bastante útiles. Pero vemos, y si vemos esto, el número de cuadros que tenemos aquí, aún tenemos un armamentario muy limitado para la atención del cáncer. Entonces, y esto tiene que ver sobre todo con lo lento que resulta el desarrollo. Entonces, en ese sentido, algo que hay que tener muy en cuenta es lo que ya comentaba la doctora Gallardo, la investigación. La investigación tanto por centros que se unan para hacerla, ¿sí? Trabajo multiinstitucional, ¿sí? Trabajo cooperativo, pero además necesitamos siempre que nuestros pacientes estén enterados de que puede haber una opción en investigación. ¿A qué me refiero? No es esta investigación como anteriormente se pensaba, que a lo mejor vamos a hacer un conejillo de indias, que así se llegaba a pensar. No, la investigación tiene como finalidad saber más de la enfermedad, saber más acerca de un tratamiento en una enfermedad específica y muchas de las veces ese tratamiento va a ser un tratamiento que pueda ser efectivo y que posteriormente se pueda ampliar a otras personas. Entonces, siempre que tengamos esa oportunidad, tenemos que pensar que podemos participar en estos protocolos que ya comentaba la doctora Gallardo y son algo que resulta importante para el desarrollo de los tratamientos. La siguiente. Y bueno, esto es la forma en que se ha desarrollado el tratamiento en el cáncer. Vemos que la quimioterapia es un punto importante, pero esta quimioterapia anteriormente tenía la característica de que se daba a todos los pacientes de manera indiscriminada, por decirlo, pero cada vez se ha ido definiendo su papel. Y en cáncer de ovario resulta un papel fundamental. La quimioterapia sigue siendo parte fundamental del tratamiento, incluso más que muchas de las terapias nuevas que a veces dan un beneficio adicional, pero siguen siendo apoyadas en la quimioterapia. Ahora, cada vez se han ido desarrollando hasta terapias más nuevas como la inmunoterapia, en donde el mismo sistema de defensa del paciente se utiliza para atacar la enfermedad. Entonces son terapias que son muy útiles, pero tengamos en consideración que son útiles en etapas sobre todo más avanzadas. La siguiente. Y bueno, esto se ha remarcado a través de todas las charlas, pero no nos cansamos de repetirlo. La importancia del diagnóstico temprano. Aquí vemos qué pasa si se diagnostican algunos cánceres de manera temprana. Vemos, como decíamos, que el cáncer de pulmón es un cáncer muy letal, pero comparándolo con los otros cánceres que están aquí ejemplificados, no está cáncer de mama. Cáncer de mama a lo mejor podría tener todavía una
barra un poquito diferente, sobre todo en las etapas un poco más avanzadas. Tenemos el cáncer de colon, el cáncer de pulmón y en medio el cáncer de ovario. Tenemos que cuando se diagnostica en etapa temprana, tanto el cáncer de colon como el cáncer de ovario, un poco menos el cáncer de ovario, tiene una posibilidad de curación más alta y de supervivencia a 5 años, que bueno, finalmente se traduciría en curación. Pero cuando vamos avanzando en las etapas, recordemos que el cáncer lo etapificamos en 4 etapas. No significando la etapa terminal algo que se involucre en esto. Tenemos etapas de la enfermedad como tal. Entonces tenemos que el cáncer de ovario y el cáncer de colon más o menos comparten números, pero vamos viendo que ya en la etapa 2 el cáncer de ovario va teniendo un pronóstico menos favorable y no se diga en la etapa 3 o 4. Y desafortunadamente el 6 de cada 10 pacientes o incluso 7 de cada 10 pacientes se diagnostican en estas etapas. Entonces, a 5 años vemos que la posibilidad de supervivencia es muy alta. Comentaba con el doctor Navarro que más o menos viven una de cada 10 pacientes, por ponerlo en números absolutos, a 5 años. Entonces, esto es realmente una tragedia, ¿no? La siguiente. Y bueno, esta curva recuerda un poco lo que mencionaba la doctora Gallardo, pero tenemos que a pesar de un mejor tratamiento, el cáncer de ovario tiene un alto riesgo de recurrencia. Y aquí vemos esta gráfica en donde, dependiendo del tiempo, tenemos la supervivencia que se va teniendo. Y tengamos que en cuenta que esta curva son curvas que nosotros los oncólogos utilizamos mucho, ya lo han visto, pero tenemos que una paciente que se diagnostica en etapas más tardías va a tener una supervivencia o la enfermedad va a recaer más pronto que una que se diagnostica en etapas más tempranas. Estas curvas más o menos nos van mostrando cuántas pacientes con todo esto pues se van quedando desafortunadamente en el camino, y esto hasta tener pues los resultados que ya comentábamos cuando tenemos etapas avanzadas. La siguiente. Y bueno, ¿qué es lo que se tiene? Ya el doctor Oliva comentaba que la cirugía pues tiene un papel muy importante, que sea realizada por el cirujano adecuado, el cirujano oncólogo, el gineco-oncólogo como tal, el que tiene preparación para esto, es muy, muy importante. Entonces vemos que si un paciente puede, aquí no se alcanza a ver, pero les comento, estas curvas nos representan a las pacientes que tienen una cirugía completa en donde se puede quitar toda la enfermedad, y tenemos que esta curva está más arriba, o sea, significa que son pacientes que viven más. Las que están en esta curva y que son parecidas es todas aquellas pacientes que no se pueden operar adecuadamente y que van a vivir menos. O sea, vemos que sí hay una diferencia entre las dos curvas, y esto es importante. Entonces significa que si una paciente tiene oportunidad de quitarse la enfermedad con la cirugía, va a vivir más tiempo sin enfermedad y además va a vivir más tiempo por sí sola la supervivencia que una paciente que no se puede operar. Entonces nuevamente volvemos a la parte de el diagnóstico y tratamiento temprano. La siguiente. Y eso pasa también con los medicamentos. Aquí ponemos este ejemplo, pero es solo un ejemplo de muchos ejemplos, en donde uno de los medicamentos, en donde hay una mutación que se llama BRCA, y que implica ciertas características, sobre todo que puede ser detectada, por ejemplo, en pacientes de manera más temprana, y también con los medicamentos hay una diferencia cuando hay características específicas de cada paciente, y a esto nos referimos con la enfermedad, con el tratamiento personalizado. Vemos que las pacientes pueden vivir más tiempo cuando tienen ciertas características y se tratan con ciertas terapias. La siguiente. Y bueno, vemos cómo en nuestro país, finalmente es un país, como lo sabemos, que refleja muchas realidades. Y aquí en esta distribución que va específicamente más dirigida a ver cómo está la distribución en el país de cáncer de mama, vemos cómo en la distribución en la región norte hay una mayor incidencia de cáncer de mama a diferencia de la región sur. Pero ¿qué pasa? Que
Sucede al revés, por ejemplo, con el cáncer cervicuterino, en donde el cáncer cervicuterino está más distribuido hacia las regiones de menos recursos hacia el sur y bueno, va siendo menos hacia el norte. Y esto tiene que ver con cuestiones preventivas como incluso la infección por el papilomavirus. La siguiente. Y esto ya lo comentaba el doctor Navarro, el senador Navarro al principio, cómo se ha comportado el cáncer de mama y el cáncer cervicuterino, y esto efectivamente por algunos programas que se han implementado y que creo que han sido exitosos como tal, ¿no? Por ejemplo, la detección oportuna del cáncer cervicuterino con todas las cuestiones que se han planteado en el sentido de a lo mejor un tanto de mejores técnicas, personal más preparado, pero aún así tenemos que ha sufrido una caída en cuanto a la supervivencia de las pacientes. En cambio, cáncer de mama, pues bueno, al tener también un incremento, ha ido esto teniendo también cada vez un incremento mayor, aunque haya terapias más adecuadas. Entonces, medidas tales como la prevención, la detección oportuna y la vacuna pudieran tener este impacto. Entonces, son datos que animan a seguir luchando en este sentido. La siguiente. Y bueno, ¿en qué hay acerca del cáncer cervicuterino? Que es otro de los cánceres ginecológicos de los que estamos hablando el día de hoy. Vemos que en una etapa temprana los procedimientos pueden ser más limitados, ¿sí? Hasta cuando va teniendo una etapa más avanzada en donde hay que hacer cirugías más amplias. Bueno, esto el doctor Juan Carlos Oliva lo podría explicar mejor, pero puede ser un procedimiento tan pequeño cuando se diagnostica de manera temprana hasta un procedimiento más complicado en donde se tienen que hacer medidas de tratamiento más agresivas. La siguiente. Y bueno, medidas más agresivas pueden ser como utilizar combinada la quimioterapia más la radioterapia para tener mejores resultados. Esto cuando la enfermedad ya ha avanzado de tal modo que abarca una porción mayor de los órganos y requiere un manejo más agresivo. La siguiente. Y bueno, al final la enfermedad metastásica en donde la terapia como la quimioterapia, con las implicaciones que esto requiere, o sea, mayores atenciones, mayores tiempos en el hospital y además, pues incluso, ¿por qué no decirlo? Soy oncólogo médico, pero sabemos que los tratamientos provocan efectos adversos y eso hay que reconocerlo y hay que atenderlos. Por eso es que enfatizo esta parte. Cuando hay una enfermedad sistémica, una enfermedad con implantes ya fuera del órgano en donde se originó la enfermedad, pues resulta en que hay que tener tratamientos que implican un mayor sufrimiento y un mayor gasto como tal. La siguiente. Y bueno, aquí hay avances en muchos sentidos, pero la siguiente. Quisiera poner algunos puntos de la realidad que tenemos en nuestro país, sobre todo, como sabemos, aquí estamos hablando de biopsia líquida y esto es lo que viene para el futuro, en algunos casos incluso ya se está utilizando de manera rutinaria, sin embargo, esto implica, pues bueno, técnicas muy especializadas en donde entra la biología molecular y donde pues implica también un mayor gasto de recursos. La siguiente. Pero ¿qué hay también en la cuestión, en la realidad? Pues bueno, ¿qué necesitamos nosotros para poder estadificar adecuadamente el cáncer? Pues bueno, necesitamos tener un buen equipo de médicos, que nuestras pacientes lleguen al lugar adecuado, pero también necesitamos tener algunos recursos como tal, por ejemplo la tomografía, y aquí vemos que son datos que están obtenidos de la OCDE, y vemos como algunos países tienen equipos de tomografía, aquí no se alcanza a ver probablemente por ustedes, pero tenemos que Japón, por ejemplo, está aquí, Australia, luego los Estados Unidos,
y así vamos teniendo a los diferentes países, y vemos aquí a nuestro país en donde tenemos cuántos equipos de tomografía tenemos para dedicar al diagnóstico de estos pacientes. Entonces, en este sentido, tenemos que tener una mayor inversión probablemente en esto y una mejor distribución también de los equipos a través del país. Esto significa que muchos de nuestros pacientes, ya también lo mostraba la doctora Gallardo, se concentran en la Ciudad de México. Tenemos que tener igual una distribución más adecuada en los diferentes estados para tener una mejor atención y que el paciente no tenga que venir a las ciudades grandes para poder tener una atención adecuada. La siguiente. Esto es el gasto gubernamental que también está tomado en estos por estas estadísticas, y también vemos esto que pues seguramente vamos a seguir avanzando en ese sentido de acuerdo a lo que se ha establecido por el gobierno federal. Entonces, pero esto es lo que tenemos. Estos son datos del 2015 y bueno, nos muestran esa realidad en ese momento. La siguiente. Y esto es el gasto per cápita. Igualmente vemos países que invierten en salud de manera importante, y bueno, nosotros en Latinoamérica en general pues tenemos un gasto que no es tan importante. Entonces estos igualmente datos de la OCDE del 2015 y que creo que nos ponen, mencionaba claramente el senador Navarro, hablar del problema, pero también para la reflexión y para la acción como tal. La siguiente. Y bueno, esto es lo que se ha ganado en cáncer. Vemos que hacia los años 70 tenemos alrededor de un 50% de supervivencia global a 5 años, y en este momento, pero esto es a nivel general y por todos los cánceres, se ha avanzado hasta un 70%. Esto, bueno, hasta ya después ya en este siglo como tal. Entonces, lo que se ha ganado, pues es un porcentaje de supervivencia importante, pero todavía nos falta avanzar más, y creo que parte de todo esto tendría que ser en la detección oportuna y sobre todo establecer medidas preventivas adecuadas cuando esto es posible. Y ya vimos que en algunos de los cánceres, y sobre todo por ejemplo el cáncer cervicuterino, esto es algo posible. La siguiente. Esto es todo lo que se requiere, ya no vamos a abundar más en esto. Nada más me enfocaría a tener un diagnóstico precoz y tener los especialistas adecuados para el manejo de estos problemas. Al final hay terapias que se utilizan en la enfermedad avanzada, pero mucho del enfoque creo que sí es en el diagnóstico temprano, con las medidas que ya se han comentado. La siguiente. Y entonces podemos concluir que el cáncer ginecológico es curable, sin embargo necesitamos tener la siguiente, varios aspectos que debemos cubrir. Debemos pensar en cáncer, y esto es un llamado a los pacientes, a los médicos de primer contacto sobre todo, tenerlos siempre visualizado. El cáncer es una posibilidad, aunque no quisiéramos pensar en él, pero debemos pensar, este es el primer paso. Entonces, tenemos que pensar en cáncer. La capacitación de los médicos de primer contacto es fundamental. La enseñanza del cáncer en las escuelas de medicina es fundamental. Tenemos que la mayor parte de escuelas de medicina, y esto lo hemos comentado previamente, no tienen la materia de oncología. Entonces, si no se tiene el conocimiento, no se va a pensar en un problema como este. Entonces tenemos que pensar en cáncer. Y bueno, todo lo que ya hemos comentado, incrementar medidas de prevención, mejorar planes de tamizaje, mejorar la infraestructura, capacitación al personal de salud, recursos humanos, que es muy importante y que creo que viene fuerte esta parte, el Registro Nacional del Cáncer, que también para tener acciones pues necesitamos conocer al enemigo. Entonces, Registro Nacional del Cáncer es importante, Plan Nacional contra el Cáncer y bueno, mayor gasto en salud, ¿no? Entonces, esto es lo que les quería comentar y pues bueno, pues muchas gracias nuevamente por la atención y estamos a la orden.
Desde luego que le brindamos un fuerte aplauso al doctor Samuel Rivera por esta ponencia. Señoras y señores, finalmente escuchamos el mensaje final de este foro a cargo de la senadora por el estado de Michoacán, Blanca Estela Piña. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Pues quiero agradecer a la senadora Lucy Mesa, nuestra gran compañera, por la realización de este tan interesante foro. Pues muchas gracias, Lucy, y pues que todo esté bien. Y agradecer a los doctores oncólogos, especialistas, por sus grandes ponencias importantísimas. Desconocemos muchas cosas, desgraciadamente, ¿verdad? Los seres humanos no lo conocemos todo, pero nosotros como legisladores nos interesa estar incidiendo en cada tema, sobre todo de salud, que nos interesa tanto mejorar como legisladores en nuestro país. Tenemos un gran presidente de la comisión, un doctor muy humano, un doctor muy preocupado por el sistema de salud de nuestro país y que creemos que vamos a hacer un gran equipo con él para mejorar el sistema de salud nacional. De eso estamos seguros. Con sus sugerencias, vamos como legisladores a hacer propuestas, a hacer sugerencias a quien corresponda, ahora sí, ¿verdad? Nosotros nos corresponde hacer leyes para la gente y para el pueblo, y por supuesto que en el rango y en el sistema de salud creemos que los sistemas de prevención nos ahorran mucho dinero y nos ahorran muchas muertes. Así es de que, pues, muchas gracias a nuestros doctores ponentes por su trabajo tan interesante, y a todos ustedes como pues auditorio que están presenciando este tema tan importante. Pues yo les quiero decir así algo muy breve. Como mujer soy consciente de la relevancia del tema. Una de mis prioridades en mi paso por este encargo legislativo es cuidar la vida de las mujeres. El cáncer ginecológico es uno de los mayores retos de salud pública, junto al cáncer de mama, son los más recurrentes en la población femenina. El reto es enorme, con todo lo que hemos escuchado esta tarde. Es tarea fundamental fortalecer la prevención, la cual es la mejor forma con la que contamos hoy de no morir por esta terrible enfermedad. La Sociedad Mexicana de Oncología considera que las elevadas cifras de muertes por cáncer se deben a los diagnósticos tardíos, lo que ustedes decían. El 60% de los casos de cáncer en México son detectados en etapas avanzadas. Esta tendencia de mortalidad es ascendente debido a una mayor incidencia de la enfermedad, el envejecimiento de la población y la poca capacidad de respuesta de edad por parte de las personas prestadoras de los servicios de salud. Como vemos, necesitamos un gran cambio nacional en favor de las mujeres. Para eso, cuenten con nosotros. Muchas gracias. Bueno, y entonces en el marco del mes de la lucha contra el cáncer de ovario, organizado por la senadora Lucy Mesa, les pido se pongan de pie para dar la clausura, hacer la clausura a este tan importante evento, siendo las 7:59 del día. ¿A cómo estamos? A 4 de septiembre, estaba pensando que estábamos ayer a 3, 4 de septiembre del 2019, damos por concluidos los trabajos de este foro en contra del cáncer cérvico-uterino. Muchas gracias y los invitamos al patio del Federalismo a prender las luces por la conmemoración sobre este tema. Muchas gracias. Señoras y señores, a nombre del Senado de la República, agradecemos su presencia y como ya lo mencionó la senadora Blanca. El cáncer de ovario ocupa el 5º lugar como causa de fallecimientos por cáncer entre las mujeres y es el responsable de más fallecimientos que cualquier